Este es un relato dramatizado. Los personajes y situaciones han sido recreados. Cualquier parecido es coincidencia. La mañana del accidente olía a pan recién horneado y a una felicidad que jamás volvería. Salí de la panadería pasadas las 7 de la tarde, como siempre hacía los martes. Joaquín, mi suegro, me despidió desde la puerta con ese gesto paternal que tanto me reconfortaba desde que mis padres habían fallecido hacía 5 años. La panadería era más que un negocio para mí. Era mi refugio, mi propósito, el lugar donde me sentía más viva. Había sido un día intenso. Cerramos un contrato con 2 restaurantes nuevos en el centro de Vigo para suministrarles pan artesanal. Los números de ventas del trimestre superaban todas las expectativas. Joaquín me había palmado la espalda con orgullo genuino. Lourdes, desde que llegaste hace 4 años, esto no para de crecer. Eres la mejor cosa que le pasó a este negocio. 4 años. Conocí a Allison en la propia panadería, cuando él aún trabajaba allí, ayudando a su padre de forma esporádica. No era especialmente dedicado al negocio familiar, pero tenía un encanto despreocupado que me cautivó. Nos casamos 3 años atrás, en una ceremonia sencilla pero bonita, en una finca cerca de Bayona. Mi hermana Magdalena vino desde Madrid, donde supuestamente estaba trabajando en una agencia de publicidad. Digo supuestamente porque Magdalena siempre tuvo esa habilidad de adornar la verdad. Subí al coche pensando en la cena. Allison había dicho que llegaría tarde, algo sobre resolver unos trámites en el banco. Últimamente siempre tenía algo que resolver, algo que atender, algún lugar donde estar que no fuera conmigo. Pero descarté esos pensamientos. Estábamos bien. O eso me repetía cada noche. Arranqué y conduje por las calles estrechas del casco antiguo de Vigo. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas sobre la ría. Era hermoso. Todo parecía hermoso esa tarde. Tomé la carretera que bordeaba la costa hacia nuestro barrio. Una ruta que hacía todos los días, con los ojos prácticamente cerrados. Subidas suaves, bajadas controladas, curvas conocidas. Iba por esa carretera, como siempre. Era una ruta conocida. Pero ese día algo falló. Los frenos no respondieron en la bajada antes de la curva. Intenté frenar. Nada. El pedal estaba completamente suelto. Vi la curva acercándose demasiado rápido. Intenté usar el freno de mano, pero no fue suficiente. El coche se salió del camino. Escuché el impacto. Y después, oscuridad. Desperté en una cama de hospital. La luz blanca del techo me lastimaba los ojos. Intenté moverme, y sentí molestia en el costado. Tranquila, tranquila. Una enfermera apareció a mi lado, ajustando algo en el suero intravenoso. Has tenido un accidente de coche. Estás en el hospital Álvaro Cunqueiro. Tienes traumatismo craneal leve y 3 costillas fracturadas. Tuviste mucha suerte. Mucha suerte. Las palabras resonaron extrañas en mi cabeza. ¿Mi marido? Pregunté con voz rasposa. Está fuera. Avisamos a tu familia hace 2 horas. Ahora lo dejo pasar. Allison entró a la habitación con expresión preocupada, pero había algo en sus ojos que no terminaba de encajar. Algo distante. Se acercó. Me besó la frente rápidamente. Dios mío, Lourdes, me asusté muchísimo cuando me llamaron. ¿Qué pasó con el coche? Pregunté. Necesitaba saberlo. Los frenos fallaron, eso dijeron los de la grúa. Mala suerte, supongo. El coche está en la oficina del mecánico Ramón, él revisará todo. Mala suerte. Esas palabras sonaban vacías. Allison se quedó 20 minutos. Revisó su celular 3 veces. Dijo que tenía que volver a casa para arreglar unos asuntos. Me prometió que volvería al día siguiente. Al día siguiente vino, pero solo media hora. El tercer día, 40 minutos. Siempre con prisas, siempre mirando el celular, siempre con esa expresión de estar pensando en otra cosa. Joaquín, en cambio, venía todos los días. Se sentaba a mi lado durante horas. Me traía comida casera del restaurante de su amigo Manolo. Me contaba historias de cuando la panadería era solo un local minúsculo con un horno viejo. Me hacía reír incluso cuando reír me molestaba en las costillas. Pero había algo en su mirada también. Algo preocupado que iba más allá del accidente. El cuarto día le pedí mi celular a Ellison. Había estado en mi bolso en el momento del accidente y lo había recuperado de la grúa. Allison titubeó antes de entregármelo. Solo un segundo. Pero lo noté. Cuando lo tuve en mis manos y lo desbloqueé, revisé los mensajes. Respuestas de amigas preguntando cómo estaba. Mensajes de clientes de la panadería deseándome pronta recuperación. Pero ni una sola palabra de Magdalena.
Mi hermana, con quien hablaba prácticamente todos los días por WhatsApp, no había enviado absolutamente nada. Ni un ¿estás bien? Ni un me enteré del accidente. Nada. Busqué su chat. El último mensaje era mío, de hacía 9 días. Un meme gracioso que le había enviado. Ni siquiera lo había visto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Qué extraño, murmuré. Los días en el hospital se arrastraban con una lentitud agónica. Las molestias eran constantes. Los médicos decían que necesitaba reposo absoluto, que las fracturas tardarían semanas en sanar completamente. Pero la incomodidad física no era nada comparada con la inquietud que crecía en mi pecho cada vez que Allison entraba a la habitación. El sexto día llegó solo 10 minutos. Perdona, amor, hay mucho trabajo en la panadería. La panadería que yo administraba. La panadería donde yo era quien realmente trabajaba. El séptimo día ni siquiera vino. Llamé a Joaquín esa noche. ¿Cómo está todo en la panadería? Todo bien, Lourdes. No te preocupes por nada. Concéntrate en recuperarte. Pero su voz sonaba tensa, forzada. ¿Joaquín? Sí, hija. ¿Pasa algo que no me estás contando? Silencio al otro lado de la línea. Un silencio demasiado largo. Descansa, Lourdes. Mañana hablamos mejor. Colgó antes de que pudiera insistir. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo blanco del hospital mientras las enfermeras hacían sus rondas nocturnas. Algo estaba mal, terriblemente mal. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo, en cada respiración incómoda, en cada latido acelerado de mi corazón. El octavo día, finalmente, me dieron el alta. Llamé a Allison a las 10 de la mañana. Amor, me dan el alta hoy a las 5 de la tarde. ¿Puedes venir a buscarme? Claro, claro, ahí estaré. Las 5 llegaron. 5:10, 5:20, 5:30. Allison no aparecía. Marqué su número. Sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Volví a marcar. Mismo resultado. Intenté con Joaquín. Buzón de voz también. La enfermera me miró con lástima. ¿Necesitas que llamemos a alguien más? No, está bien. Tomaré un taxi. Salí del hospital con mi bolso pequeño y molestias constantes. El taxi llegó en 5 minutos. Un hombre mayor, amable, que intentó hacer conversación durante el trayecto. Yo apenas respondía con monosílabos. Cuando llegamos a mi calle, el barrio estaba en silencio. Era martes, casi las 7 de la tarde. Los vecinos empezaban a llegar del trabajo. Pagué el taxi y caminé lentamente hasta la puerta de mi casa. Saqué las llaves del bolso. Mi mano temblaba mientras introducía la llave en la cerradura. Abrí. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto. Antinatural. Allison. Mi voz salió débil. Casi un susurro. Entré al recibidor. Todo parecía normal a primera vista. El sofá seguía ahí. La televisión en su lugar. Pero había algo diferente. Algo que no lograba identificar. Caminé hacia el dormitorio, el corazón latiéndome cada vez más rápido. Abrí el armario. Su lado estaba completamente vacío. Todas sus camisas, sus pantalones, sus zapatos, sus maletas. Todo había desaparecido. Como si nunca hubiera vivido aquí. Corrí al baño. Su cepillo de dientes, su afeitadora, su colonia. Desaparecidos. Volví a la sala con las piernas temblando. Miré más cuidadosamente. Faltaba su computadora portátil del escritorio. Faltaban sus documentos de la gaveta donde siempre los guardaba. Faltaban las fotos enmarcadas de nosotros dos, que estaban en la repisa. Él se había ido. Había llevado todo lo suyo y me había dejado en una casa que ahora se sentía como un museo de un matrimonio muerto. Las lágrimas empezaron a correr sin control. Me dejé caer en el sofá. Ese sofá que habíamos comprado juntos, donde habíamos visto películas, donde habíamos planeado un futuro que ahora se había evaporado. Saqué el celular con manos temblorosas. Marqué el número de Allison. El número que usted ha marcado no está disponible en estos momentos. Bloqueado. Me había bloqueado. Marqué a Magdalena. Teléfono apagado. Marqué a Joaquín. Nada. ¿Dónde están todos? Susurré al vacío de mi casa. Me quedé ahí, sentada en ese sofá, rodeada de muebles que ahora parecían vacíos de significado, intentando entender cómo mi vida se había desmoronado en solo 8 días. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Pasos apresurados en el pasillo del edificio. Alguien subiendo las escaleras a toda velocidad. Golpes fuertes en mi puerta. ¡Lourdes! ¡Abre la puerta! ¡Lourdes! Era la voz de Joaquín. Pero no sonaba como siempre.
Sonaba furiosa. Corrí hasta la puerta y la abrí de golpe. Joaquín estaba ahí, el rostro enrojecido, respirando con dificultad, como si hubiera subido corriendo. Tenía el celular en la mano, apretándolo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «Joaquín, ¿qué pasa?» «Ese traidor». Las palabras salieron como un gruñido. «Se fue. Allison se fue con tu hermana». El mundo se detuvo. ¿Qué? Allison y Magdalena huyeron juntos. No podía ser verdad. Mi cerebro se negaba a procesar esas palabras. Mi marido, mi hermana. No, no puede ser. Hay algo peor, continuó Joaquín, entrando y mirando alrededor. Hace 3 días el notario me llamó. Allison intentó transferir la escritura de la panadería a su nombre. Falsificó tu firma y parte de la mía mientras estabas en el hospital. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. El notario desconfió porque todos en Vigo sabían que estabas hospitalizada. Me llamó para verificar. Joaquín respiró profundamente, intentando controlar la rabia. Ayer lo confronté. Lo encontré escondido en casa de su amigo Rubén. Cuando le mostré las pruebas del notario, confesó. Dijo que iba a empezar una vida nueva, con Magdalena. Magdalena, mi hermana menor, la que siempre había estado celosa de todo lo que yo tenía, la que me había abrazado el día de mi boda diciéndome, «Eres tan afortunada». Las lágrimas empezaron a caer. Me dejé caer en el sofá, sollozando. Todo el dolor contenido durante 8 días explotó de golpe. «¿Cómo pudieron?», gemí entre lágrimas. «¿Cómo pudieron los dos hacerme esto?». Joaquín se sentó a mi lado, su mano firme en mi hombro. «Lourdes, mírame». Levanté la vista, los ojos nublados. «Ese hombre ya no es mi hijo. Dejó de serlo en el momento que decidió hacerte esto. Y vamos a asegurarnos de que pague por cada mentira, cada traición». Entonces un pensamiento cruzó mi mente como un rayo helado. «Joaquín». Mi voz sonó temblorosa. «El accidente. Los frenos fallaron completamente. ¿Y si alguien los manipuló intencionalmente?». Vi cómo los ojos de Joaquín se agrandaban. «¿Qué estás diciendo?». «Días antes del accidente, sentí algo raro cuando frenaba, como si el pedal estuviera más suelto de lo normal. Pensé que era mi imaginación, pero ahora... ¿Y si él hizo algo?». La expresión de Joaquín se oscureció. «El coche sigue en la oficina de Ramón, ¿verdad?». «Sí, en la periferia de la ciudad». «Entonces, vamos ahora mismo». Dudé. ¿Y si estaba enloqueciendo? ¿Y si mi mente destrozada estaba viendo conspiraciones donde no las había? «Joaquín, quizás estoy siendo paranoica. Tal vez fue solo...». «No», me interrumpió con firmeza. «Tu instinto te está diciendo algo. Y después de todo lo que ha hecho, después de todas las mentiras, no vamos a descartar nada. Vamos a esa oficina. Ahora». 20 minutos después, estábamos en el coche de Joaquín, conduciendo hacia la periferia de Vigo. Mi mente era un torbellino. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuánto tiempo llevaban mintiéndome? La oficina de Ramón estaba en una zona industrial. Ya estaba cerrando cuando llegamos. Joaquín aparcó y salimos rápidamente. «¡Ramón!», gritó Joaquín, golpeando la puerta metálica. «¡Ramón! ¡Abre!». La puerta se entreabrió y apareció Ramón. Un hombre de unos 55 años, cabello gris, manos manchadas de grasa. Lo conocía desde hacía años. «¿Joaquín? ¿Lourdes?». Su voz sonó nerviosa. «¿Qué hacen aquí a estas horas?». «Necesito ver el coche de Lourdes. Ahora». «¿Ya está cerrado el taller?». «Ramón». La voz de Joaquín no admitía réplica. «¡Abre la puerta!». Ramón titubeó, pero finalmente abrió. Mi coche estaba al fondo, con el frente destrozado. Ver los daños me hizo estremecer. Podría haber sido peor. Mucho peor. «Los frenos», dije, mi voz apenas un susurro. «Dijiste que fallaron. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?». Ramón se frotó las manos nerviosamente. «Fue una falla en el sistema. Estas cosas pasan a veces». «Ramón». Me acerqué, mirándolo directamente. «Te conozco desde hace 4 años. Siempre has sido honesto». «¿Los frenos fallaron por accidente?». Vi cómo tragaba saliva. Cómo sus ojos esquivaban los míos. «¿Allison te pagó para hacer algo en mi coche?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramón cerró los ojos. Sus hombros se hundieron. «Te conozco desde hace más de 20 años», dijo Joaquín, acercándose.
Te he visto crecer tu negocio. Ahora mírame a los ojos y dime la verdad. Ramón abrió los ojos. En ellos vi culpa. Él me ofreció 5.000 euros, susurró. Me pidió que manipulara el sistema de frenos, que hiciera algo que provocara un accidente. El mundo se detuvo por segunda vez esa noche. Yo estaba desesperado, continuó Ramón, las palabras saliendo atropelladamente. Tengo deudas enormes, el negocio no va bien, mi esposa está enferma y los tratamientos son carísimos. Cuando Allison apareció con ese dinero, acepté. Hice lo que me pidió. No voy a dar detalles de cómo, pero fue intencional, y no pensé que realmente fueras a... No pudo terminar la frase. Saqué mi celular del bolsillo, con manos que apenas podía controlar. Abrí la aplicación de grabación, casi dejándolo caer de los nervios. Repite eso, dije, mi voz sorprendentemente firme. Repite exactamente lo que acabas de decir. Lourdes, por favor. Repítelo. Ramón miró a Joaquín buscando ayuda, pero no la encontró. Allison me pagó 5.000 euros para manipular los frenos de tu coche, para causar un accidente. Acepté porque estaba desesperado por dinero. Manipulé el sistema de frenos. Fue intencional. Detuve la grabación con manos temblorosas. Gracias, Ramón. Dije con una calma que no sentía. Acabas de salvarte de ser cómplice de algo mucho peor. Salí del taller. El aire fresco de la noche me golpeó. Me apoyé contra el coche de Joaquín, intentando respirar. Allison había pagado para que mi coche, para que yo... Joaquín salió detrás, puso su mano en mi hombro y me dejó llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor. Había rabia creciendo en mi pecho. Vamos a destruirlos, dije, secándome las lágrimas. A los dos. Vamos a asegurarnos de que paguen por esto. Joaquín asintió. Conozco a las personas indicadas. Eran las 11 de la noche cuando llegamos a casa de Joaquín. Había hecho 5 llamadas durante el trayecto, todas breves pero urgentes. 30 minutos después, 5 personas estaban sentadas alrededor de su mesa del comedor. Todos vestían formal a pesar de la hora. Todos llevaban maletines. Lourdes, dijo Joaquín, te presento a los mejores abogados de Vigo. Pedro Santana, Paola Rivas, Marcos Iglesias, Laura Mendoza y Gonzalo Ruiz. Les conté todo. El accidente, el hospital, Allison ausente, la casa con sus cosas desaparecidas, la confesión de Joaquín sobre la falsificación y, finalmente, la confesión de Ramón. Reproduje la grabación. El silencio que siguió fue absoluto. Paola, la abogada penalista, fue la primera en hablar. Con esta grabación y las pruebas de la falsificación de documentos, tenemos base para múltiples cargos criminales graves: sabotaje intencional con resultado de lesiones, falsificación de documentos oficiales, intento de fraude patrimonial. Él podría enfrentar entre 8 y 12 años. ¿Y mi hermana?, pregunté. Si encontramos evidencia de que sabía de la falsificación, es cómplice, dijo Marcos, abriendo su computadora. Necesitamos actuar rápido. ¿Tienen idea de dónde están? Allison mencionó irse, dijo Joaquín. No dijo dónde, pero imagino que intentarán salir de Galicia. Necesitamos bloquear todas las cuentas bancarias. Ahora, dijo Laura. Si tienen acceso a dinero, pueden desaparecer. Y necesitamos una orden de detención, añadió Paola. Con estas pruebas, puedo conseguir una orden judicial de emergencia esta misma noche. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Llamadas telefónicas, documentos siendo impresos, firmas digitales. Los 5 abogados trabajaban con sincronización perfecta. Paola se acercó con un documento. Lourdes, necesito que firmes esto. Es la denuncia formal. Una vez que lo firmes, no hay vuelta atrás. Miré el documento. Las palabras se mezclaban frente a mis ojos. ¿Realmente quería hacer esto? Pero recordé. Los 8 días sola en el hospital. La casa vacía. Las mentiras. La traición. Los frenos manipulados. Firmé. Paola sonrió con satisfacción. Para mañana al mediodía, van a descubrir que no pueden huir de las consecuencias. Eran las 6 de la mañana cuando mi celular sonó. Era Paola. Los tenemos. Me senté en la cama, el corazón acelerado. ¿Dónde? Estación de autobuses de Vigo. Intentaban tomar un bus hacia Madrid. Al parecer no tenían suficiente dinero para un vuelo después de bloquear las cuentas anoche. La policía los interceptó hace 20 minutos. Están bajo custodia. Cerré los ojos. Atrapados.
Hay algo más, continuó Paola. Tu hermana está embarazada, de 4 meses aproximadamente. El aire se me escapó. Embarazada. Magdalena estaba embarazada. De Allison. 4 meses significaba que había empezado antes del accidente. La audiencia de formalización de cargos es mañana a las 10. ¿Podrás asistir? Sí, estaré ahí. Joaquín entró con café después de que colgué. Paola me contó, dijo sentándose. Lourdes, esta mañana fui al notario. Inicié los trámites de desheredación. Allison ya no es mi hijo, legalmente y en mi corazón. Hizo una pausa. Y la panadería. Voy a transferir el 50% restante, que está a mi nombre, directamente a ti. Todo. Será completamente tuya. Joaquín, no puedes. Sí puedo, y lo haré. Tú eres quien la ha hecho crecer. Tú eres quien se levanta cada mañana, quien consigue nuevos clientes, quien realmente se preocupa. Es tuyo. Las lágrimas cayeron de nuevo. Pero había esperanza mezclada con el dolor. La audiencia fue rápida y contundente. Vi a Allison y Magdalena entrar esposados. Él miraba al suelo. Ella tenía la barriga apenas visible bajo ropa holgada. Paola presentó las pruebas. La grabación de Ramón. Los documentos falsificados. El informe médico de mis lesiones. El juez escuchó todo en silencio. Prisión preventiva para ambos, dictaminó. Hasta el juicio formal. Magdalena gritó algo que no pude entender. Allison no dijo nada. Salí de la corte sintiéndome extrañamente vacía. No había triunfo. Solo cansancio. Joaquín me esperaba fuera. Se acabó, dijo. No, respondí, mirando el cielo gris de Vigo. Apenas empieza. 2 semanas después, todos los documentos de la panadería tenían mi nombre. El 100% era mío. La ciudad entera conocía la historia. Los clientes llegaban con palabras de apoyo. Algunos me abrazaban. Otros simplemente compraban más pan de lo habitual. Los pedidos aumentaban cada día. Pero yo seguía despertando en medio de la noche, recordando aquel momento en la carretera, cuando los frenos no respondieron. Joaquín venía todos los días. Ya no hablábamos de Allison. Ese nombre había sido borrado. El juicio viene pronto, me dijo una tarde mientras cerrábamos. La justicia viene. Asentí. Pero sabía que la verdadera reconstrucción de mi vida no vendría de ningún juicio. Vendría de algo más profundo, algo que apenas estaba comenzando a encontrar. 6 meses después de aquella audiencia, el juez dio su veredicto final. Allison. 8 años de prisión por falsificación de documentos, intento de fraude patrimonial y sabotaje intencional con resultado de lesiones graves. Magdalena. 3 años de prisión por complicidad en fraude. Le otorgaron libertad condicional debido al embarazo avanzado. Cumpliría la condena después del parto, bajo supervisión estricta. Ramón cooperó completamente con la fiscalía y recibió 18 meses con libertad condicional. Su taller cerró. Nadie en Vigo volvería a confiar en él. Yo estaba en la panadería cuando Paola llamó con la noticia. Corté la llamada y seguí amasando. Las manos ocupadas, la mente enfocada. No había lágrimas. No había celebración. Solo una sensación de cierre. La panadería ya no se llamaba Panadería Joaquín. El letrero nuevo decía Panadería Lourdes. Joaquín había insistido. Es tu lugar ahora, tu nombre merece estar ahí. Los primeros meses fueron una mezcla extraña de dolor y crecimiento. Cada mañana me levantaba a las 5, iba a la panadería, supervisaba el horneado, atendía clientes, desarrollaba nuevos productos. Creé una línea completa de pan sin gluten que se convirtió en éxito inmediato. Los pedidos se multiplicaron. Contraté a 3 mujeres nuevas, todas con historias difíciles, divorcios complicados, traiciones, segundas oportunidades. No hablábamos mucho de nuestros pasados, pero había una comprensión silenciosa entre nosotras. Joaquín venía todos los días, pero ahora solo medio tiempo. A sus 70 años se lo había ganado. Pasaba las mañanas conmigo y las tardes en su jardín. Estoy orgulloso de ti, me dijo un día, mientras empacábamos pan para una boda. Mira lo que has construido. En 6 meses había expandido el negocio. Abrimos una segunda sucursal en el centro de Vigo. Los ingresos crecieron 40%. Pero lo importante no era el dinero. Era que cada mañana me levantaba con un propósito. Había construido algo completamente mío. Fue en un martes lluvioso, 9 meses después del juicio, cuando ella entró. Magdalena. Estaba irreconocible. Delgada, ojerosa, cabello descuidado. Llevaba un bebé en brazos, envuelto en una manta desgastada.
El niño tendría unos 2 meses. Todas las conversaciones en la panadería se detuvieron. Mis empleadas se quedaron inmóviles. Magdalena se acercó al mostrador lentamente. No levantó la vista. Lourdes. Su voz era apenas audible. Necesito trabajo, lo que sea. No pidió perdón. No dio explicaciones. Solo esa petición directa y desesperada. Sentí todas las miradas en mí. El silencio era denso. Una parte de mí quería gritarle, echarla, preguntarle cómo se atrevía al aparecer aquí, pero miré al bebé, un niño inocente que no había pedido nacer en este desastre. Stock y limpieza, dije. Mi voz fría. Nada de caja, nada de atención al cliente. Empiezas mañana a las 6. Magdalena asintió sin levantar la vista. Gracias, murmuró, y se fue. Trabajó 2 meses en la panadería. Llegaba antes que todos, se iba después que todos. Nunca hablaba. Hacía su trabajo en silencio absoluto. Yo tampoco le hablaba. Nos cruzábamos y nos ignorábamos. Era como tener un fantasma en el edificio. Las otras empleadas la evitaban. Todos conocían la historia. Un día la encontré llorando en el almacén, sosteniendo una foto del bebé que dejaba con una vecina. Se limpió las lágrimas rápidamente cuando me vio. Sentí algo inesperado. Compasión. Pero la compasión no era perdón. Y nunca lo sería. Al final del segundo mes, la llamé a mi oficina. Tienes familia en Barcelona, ¿verdad? Magdalena asintió. Una prima. Saqué un sobre del cajón. Dentro había dinero suficiente para un boleto de autobús y 2 meses de alquiler. Vete, empieza de nuevo, lejos de aquí. Magdalena tomó el sobre con manos temblorosas. Por primera vez en 2 meses, me miró directamente. Lo siento, susurró. No respondí. Las disculpas no arreglaban nada. No devolvían el tiempo robado, no borraban lo que había pasado. Cuida bien de él, dije señalando la foto del bebé. Magdalena asintió. Se fue al día siguiente. Nunca volvimos a hablar. 1 año y medio después del accidente, mi vida era completamente diferente. La panadería tenía 3 sucursales. Joaquín seguía viniendo, aunque cada vez menos. Su salud empezaba a fallar. Los domingos almorzábamos juntos, y eso era suficiente. Conocí a Diego en una feria gastronómica en Santiago de Compostela. Era chef confeitero, 42 años. Con una sonrisa sincera y manos que creaban arte con chocolate. No sabía nada de mi pasado cuando nos conocimos. Solo sabía que hacía el mejor pan artesanal que había probado. La relación creció despacio, sin prisas, sin presiones. Diego nunca preguntó por qué a veces me quedaba callada. Simplemente estaba ahí cuando lo necesitaba. 6 meses después de conocernos, me mostró algo. Hay una casa en venta, frente al mar. La vi y pensé en ti. Era esa casa, con ventanas grandes mirando la ría de Vigo, la que le había mostrado a Allison años atrás. Él se había reído. Es demasiado cara. Ahora Diego estaba frente a mí con los papeles. Podemos comprarla juntos, mitad y mitad, como socios. Miré los papeles, miré a Diego, miré por la ventana hacia Vigo, que ahora se sentía como verdadero hogar. Sí, dije. Hagámoslo. Nos mudamos 3 meses después. Diego convirtió una habitación en taller de repostería. Yo usaba otra como oficina para las 3 sucursales. Joaquín venía los domingos, se sentaba con vista al mar y me contaba historias de cuando la panadería era solo un sueño pequeño. Tu padre estaría orgulloso, me dijo un domingo. Construiste un imperio. De las cenizas, respondí. Diego se convirtió en socio minoritario de la segunda sucursal. Su línea de postres artesanales se integraba perfectamente con nuestro pan. Los clientes amaban la combinación. Allison seguía en prisión. Magdalena vivía en Barcelona, según supe. Nunca pregunté más. Esos nombres ya no tenían poder sobre mí. Una tarde, mientras revisaba números de las sucursales, me di cuenta de algo. Había pasado casi 2 años desde el accidente. 2 años desde que mi vida se había derrumbado. Y ahora tenía 3 negocios prósperos. Una casa frente al mar. Un compañero que me respetaba. Un suegro que me consideraba su hija verdadera. No necesitaba el perdón de Allison. No necesitaba que Magdalena se disculpara 1000 veces. Tenía algo mucho mejor. Tenía dignidad. Tenía propósito. Tenía una vida construida con mis propias manos, sobre mis propios términos. Y nadie, nunca más, podría quitarme eso.